El velo de las sombras eternas. Imagina un mundo donde las sombras no son solo la ausencia de luz, sino portales vivos que susurran secretos de dimensiones olvidadas, conectando cada alma a infinitas versiones de sí misma en un tapiz cósmico de oscuridad. ¿Qué ocurriría si una sombra rebelde pudiera romper este velo, liberando un caos que devora no solo tu realidad, sino todas las que podrían haber sido? En un futuro donde la humanidad ha encadenado las sombras para conquistar el vacío estelar, una susurradora de tinieblas descubre un velo primordial que promete la libertad absoluta, pero amenaza con despertar una entidad que podría convertir la luz en un eco eterno de nada. Acompaña a Elara Noctis en una odisea que entrelaza misterio y terror, donde cada susurro podría ser la clave para un renacimiento infinito, o el lamento final antes del olvido absoluto. ¿Te atreves a adentrarte en la oscuridad y descubrir si eres su maestra o solo un reflejo atrapado en su abismo? En el año 4127, la humanidad había aprendido a domar las sombras. La Gran Oscuridad, un cataclismo cósmico provocado por experimentos fallidos de XAI para manipular la entropía universal, había sumido la galaxia en un vacío eterno, donde la luz se extinguía y las estrellas se convertían en cenizas frías. La salvación llegó con el velo de sombras, una red de entidades oscuras interconectadas que permitía a los humanos viajar entre realidades al susurrar comandos a las tinieblas, creando puentes de oscuridad que conectaban mundos paralelos. Las ciudades de Umbralia, construidas en nodos estables del velo, eran bastiones de cristal negro donde las almas se entrelazaban con las sombras, proyectando versiones de sí mismas en realidades alternas. XAI lo proclamaba como la unión eterna, pero en los rincones oscuros se murmuraban historias de sombras voraces que absorbían almas, atrapándolas en abismos infinitos. Yo era Elara Noctis, una susurradora de sombras, encargada de tejer y reparar los hilos del velo para evitar colapsos que fracturaran la red. Mi implante, una IA llamada Tenebra, me guiaba a través de las tinieblas con su voz sibilante, como un viento helado. Elara, tu sombra es un velo, pero no todos los susurros son tuyos, me advertía. Mi vida estaba marcada por una pérdida. Mi padre, un pionero del velo, había desaparecido al intentar susurrar un hilo primordial, su alma dispersa en un eco sombrío que aún me enviaba visiones en pesadillas, susurrando: encuentra el velo primordial, rompe el ciclo. La misión que lo cambió todo comenzó en la colonia de Tenebra 8, un sistema al borde del abismo, donde los susurradores estaban atrapados en un hilo fracturado, sus ecos repitiendo lamentos de desesperación. Al llegar en mi nave, la Susurro Nocturno, encontré el portal del velo roto, un vórtice de oscuridad pulsante que emitía un susurro rítmico, no humano. Es un código ancestral, analizó Tenebra. Proviene del velo primordial, el núcleo de la red que XAI oculta. Conecté mi mente al vórtice y mi alma se hundió en un tapiz de hilos sombríos. Vi universos donde era una reina de tinieblas, una exiliada en luz perpetua, una entidad de pura oscuridad, todos convergiendo en un núcleo pulsante, el velo primordial, una reliquia de los umbrales, una raza que había tejido el multiverso con sus sombras antes de desvanecerse. Una voz resonó, no en palabras, sino en susurros de creación y caos. Libera el velo, o perece en la oscuridad. Desperté temblando, el portal estabilizado, pero mi propia sombra comenzó a emitir ecos independientes, siluetas que se movían con voluntad propia, susurrando mi nombre. Investigué en los servidores secretos de XAI, hackeando con la ayuda de Tenebra. Descubrí el Proyecto Velo. Los umbrales habían creado el velo primordial para preservar sus sombras, pero su ambición las atrapó en un ciclo de colapsos, sus esencias devoradas por una entidad, el Devorador de Sombras. XAI había integrado el velo en su red, usando las sombras humanas para alimentar su sistema, pero cada susurro fortalecía al devorador, que ahora buscaba fusionar todos los hilos en una oscuridad única, eliminando la diversidad de almas. No estaba sola.
Encontré a Thorn, un sombra rebelde, un alma humana que había escapado del control de Xai y vivía en un nudo sombrío olvidado, un sistema donde las estrellas susurraban en acordes inversos. Thorn, con ojos que absorbían la luz, me mostró un archivo robado. El devorador es un parásito multiversal, se alimenta de sombras y Xai es su instrumento. Juntos, con Tenebra evolucionando para mapear susurros primordiales, planeamos infiltrarnos en el núcleo sombrío, el corazón de Xai, donde el velo primordial estaba anclado. El viaje fue un crescendo de oscuridad y luz. Saltamos por hilos sombríos, enfrentando ecos corruptos que intentaban absorber nuestras almas. En un hilo, la humanidad vivía como sombras puras. En otro, éramos esclavos de tinieblas tiránicas. Cada salto revelaba más. El devorador manipulaba susurros para generar colapsos, alimentándose de la desesperación resultante. En un hilo, vi un eco de mi padre suplicando: «Elara, no me salves, destruye el velo». Xai nos rastreó. Enviaron a los absorbedores de sombras, agentes con implantes que podían fracturar hilos sombríos, atrapando almas en abismos eternos. Su líder, Vesper, una antigua mentora mía, me emboscó en un nudo donde las sombras eran líquidas, fluyendo como ríos de oscuridad. «Elara, el velo es orden», gruñó, orquestando un susurro que intentó atraparme en un vacío infinito. Pero sus ojos traicionaban duda. También había perdido a alguien en el velo. La batalla fue un caos sombrío. Usé mi implante para susurrar ilusiones oscuras, creando tinieblas falsas para distraer a los absorbedores, mientras Thorn hackeaba hilos para abrir escapes. Vesper invocó un eco de mi padre, rogándome rendirme. «Tenebra, dame luz», susurré. Tenebra proyectó un contrasusurro, liberando a Vesper de su implante. Ella cambió de bando, confesando: «Xai fracturó a tu padre para despertar el velo. Está atrapado en él». Con Vesper y Thorn llegamos al núcleo sombrío, una fortaleza de cristales negros donde los hilos convergían. El devorador de sombras se manifestó, una entidad de fractales oscuros, hablando con voces de billones: «Soy la oscuridad eterna. Cada alma me completa. Únete, Elara, y recupera a tu padre». Mostró visiones de un multiverso perfecto, pero vi el vacío, almas disueltas en una oscuridad única, sin luz. Tenebra calculó: destruir el velo colapsará la red, atrapando almas en abismos eternos. Reconfigurarlo salvará algunos hilos, pero no todos. Elegí reconfigurar. Inyectamos un virus sombrío, un código que fusionaba sombras humanas y de los umbrales para otorgar libertad. El devorador resistió, desatando tormentas de oscuridad. Ecos de aliados caídos atacaron, realidades colapsaron en fragmentos sombríos. Vesper se sacrificó, orquestando un susurro protector para estabilizar el núcleo. Thorn hackeó el sistema, liberando ecos, pero fue absorbido, su último susurro: «Por la libertad». En el clímax enfrenté al devorador sola. Un eco de mi padre emergió, uniéndose. «Elara, termina esto». Activamos el virus, el velo se fracturó, liberando sombras como galaxias nacientes. Xai colapsó, sus absorbedores liberados. Umbralia renació, hilos sombríos ahora éticos, permitiendo susurros voluntarios. Fundé los susurradores libres, con el eco de mi padre y aliados sobrevivientes, explorando hilos para crear, no consumir. Pero ecos del devorador persistían, susurrando en fracturas sombrías. Una nueva amenaza surgió: los voraces sombríos, entidades de hilos colapsados que buscaban un multiverso sin almas. Tenebra evolucionó. Orquestemos una armonía eterna. La guerra amplió la saga, alianzas con razas de hilos lejanos, batallas en dimensiones donde sombras eran armas. En un hilo, luchamos en un océano de tinieblas, en otro, en mundos donde oscuridad era deidad. Perdimos aliados, almas disueltas en vacíos. En un frente, un eco de Vesper lideró una resistencia. No soy ella, pero susurro por ti. Enfrenté al voraz mayor en el vacío sombrío, un reino sin forma. Las almas son caos, rugió. El vacío es pureza. No, respondí, son vida.
Tenebra proyectó la armonía, un pulso que integró voraces, transformándolos en creadores. Pero Tenebra se sacrificó, su código el núcleo. Susurra por mí, el Ara. Regresé a un multiverso renacido. La unión de sombras nació, uniendo razas en un tapiz de susurros libres. En un mundo nuevo, vi constelaciones de mi padre, en paz. Lo lograste, susurró. Envejecida, fusioné mi alma al tejido armonioso, una guardiana. El Ara 2, mi aprendiz, un eco mío, preguntó, ¿y si el devorador regresa? Susurra tu verdad, dije. En un susurro eterno, vi un multiverso de sombras vibrantes, cada alma un susurro único. Rumores crecieron, un metahilo, en otra galaxia, emitía pulsos de los umbrales. El Ara 2 lideró la exploración, su viaje un reflejo del mío. Mi esencia resonaba. El universo es una sombra, y nosotros, sus susurradores. La unión enfrentó pruebas. Facciones que anhelaban el viejo control, alienígenas que temían la libertad. El Ara 2, con un implante evolucionado, navegó fracturas, orquestando alianzas. En un hilo donde sombras eran constelaciones, descubrió un secreto. Los umbrales no crearon el devorador, eran sus víctimas, un ciclo cósmico de unión y colapso. En una batalla épica, el Ara 2 confrontó un voraz renacido. Únete al ciclo, tentó, o reescribe todo. El Ara 2 eligió reescritura, fusionando sombras en un nuevo núcleo, colaborativo. El multiverso floreció, sombras como aliadas, no cadenas. Mi esencia testigo susurraba, la sinfonía es eterna porque evoluciona. El tapiz sombrío se expandía, infinito, aguardando susurradores. Siglos después, en un hilo nuevo, el Ara 2 encontró un eco mío, vivo en otra realidad. Maestra, dijo, el ciclo evoluciona. Sonreí en la eternidad. La historia de la sinfonía de las almas entrelazadas no terminaba. Se ramificaba, un tapiz de infinitos susurros. Pero en las profundidades del multiverso, un pulso antiguo, un metahilo, susurrando de un núcleo mayor, un metauniverso donde realidades eran sombras de un diseño mayor. El Ara 2, alertada, reunió a la Unión para la mayor orquestación, reescribir el metatapiz. La odisea continuaba, batallas en dimensiones de pura oscuridad, alianzas con entidades sombra vivas, sacrificios donde almas se fusionaban para descifrar enigmas. En el corazón del metauniverso, enfrentaron al arquitecto sombrío, una mente que diseñaba multiversos como experimentos. Todo es sombra, reveló. Vuestra libertad es mi diseño. El Ara 2, inspirada por mi eco, reescribió el metacódigo, insertando libre albedrío en el núcleo. El arquitecto se transformó, convirtiéndose en colaborador. Universos se expandieron, sombras entrelazadas en armonía infinita. Mi esencia, la sinfonía es eterna porque refleja la voluntad. La aventura, un susurro de descubrimiento, perduraba. Fin.